Lo que sucede es que muchas veces en un caso criminal tenemos el pensamiento, la experiencia que hemos visto en la televisión y uno piensa, si te arrestan vas a ir a un juicio, vas a tener que dar la cara en la corte frente a un jurado y contestar las declaraciones de los testigos. La realidad es que algunos casos llegan a ese punto, pero la mayoría de los casos se transan o se llega a algún acuerdo antes del punto final de un juicio frente a un jurado. Y eso sucede porque desde el principio de un caso comienza con una acusación. Entonces, cuando uno se declara no culpable, el primer trabajo del abogado que lo está representando es empezar a analizar esas alegaciones y buscar defectos a los hechos, a las pruebas, a los testigos, porque esos defectos van a entonces constituir la base de convencer a la fiscalía que si ellos fueran a un juicio y tuvieran que presentar suficientes pruebas para convencer un jurado más allá de una duda razonable que uno es culpable, que van a tener la posibilidad de no tener éxito. Y en vez de perder el caso, ellos prefieren ofrecer algún acuerdo que puede ser una reducción en los cargos, puede ser una reducción en la posible condena. Y eso se llama, en inglés se llama un plea bargain o plea agreement. Quiere decir un acuerdo que se llega, parecido en los casos civiles. En un caso civil, un partido hace una demanda contra otro partido y a veces llegan a algún acuerdo, a algún settlement, Pero ¿verdad? son dos personas civiles o una corporación o un individuo. En el caso tuyo es el Estado con el abogado defensor, ¿verdad? Y el Estado tiene sus representantes. El representante del Estado se llama el State Attorney, el asistente, el fiscal. Entonces, esa persona, ese individuo tiene el deber de promover los intereses del Estado. Los intereses del Estado en un caso criminal es mantener la orden, enforzar las leyes y, si es necesario, imponer una condena. La palabra final de la condena siempre queda en manos del juez. Pero el fiscal es la persona que tiene más conocimiento del caso desde el punto de vista del gobierno que el juez. Y entonces si el fiscal dice y le demuestra al juez, señor o señora juez, hemos llegado a un acuerdo, el juez acepta las recomendaciones del fiscal porque el juez confía que más que nadie el fiscal ha estudiado todas las pruebas y conoce los defectos. Pero Denis, es bien importante porque las personas a veces cometen errores, te paran en la calle porque estabas bajo los efectos del alcohol o lo que sea, y tienden a pensar que no tienen defensa y van directamente, entonces le hacen una cita, van a la corte y se declaran culpables. Sí, entonces no le dan la oportunidad a que personas como tú puedan entonces buscar si hubo un defecto en la acusación para entonces entrar a un acuerdo y quizás reducir esa sentencia o reducir la penalidad que tenga la persona, ¿verdad? Y ese punto es muy importante, porque lo que estamos hablando es, en un caso criminal, legalmente uno solo puede ser o culpable o no culpable. La corte solo se enfrenta o solo decide si uno es culpable o no culpable. No es la realidad. En el mundo real uno puede ser inocente. En el mundo real yo puedo haber sido falsamente acusado y soy completamente inocente. O puedo haber tenido alguna justificación por cualquier conducto. Pero en la corte criminal uno solo se dedica a establecer si uno es culpable o no culpable. Quiere decir, suponiendo que en el mundo real yo me llevo una propiedad ajena, yo me robo una propiedad ajena, un teléfono, pero cuando llega el juicio, el dueño de ese teléfono no se presenta. No hay nadie que puede decir, sí, ese teléfono fue intervenido sin mi permiso. O sea, yo soy el dueño y alguien me lo llevó. Si ellos no tienen ese testigo o no tienen ese teléfono, eso es un defecto en las pruebas. Entonces, aunque en el mundo real yo posiblemente soy responsable por haberme robado un teléfono, en el mundo legalmente voy a ser no culpable. Ahora, el trabajo del abogado es buscar esos defectos, desarrollar y explotar esos defectos. No es siempre que un testigo vaya a fallar en presentarse, pero a veces hay obstáculos legales al poder presentar ciertas pruebas. Por ejemplo, si me acusan de poseer una droga
y ellos dicen, el policía dice, bueno, yo intervení una cantidad de cierta droga encima del individuo. Esa droga tienen que mandarlo a un laboratorio. Tienen que tener algún experto que pueda hacer un análisis para decir, esa droga es esta cantidad. O sea, no es azúcar o no es arena, es una droga. Claro. Si ellos fallan en eso, o si el representante del laboratorio no llega a tiempo, o si hay alguna determinación que la custodia entre el policía que la intervenió, al oficial que se la entregó en el laboratorio, al analista que hizo los análisis, ellos no pueden establecer esa cadena de eventos. Legalmente esa prueba no se puede presentar en la corte. Y ahí es que tú entonces hablas con el fiscal para negociar. Para finalizar, Denny, es bien importante que las personas entiendan que el abogado no simplemente es para defenderlo en un juicio que está el abogado criminalista, sino para lograr convencer al Estado que no tienen un caso tan fuerte como el que ellos creen que tenían y puedan entonces o eliminar o reducir la acusación, ¿verdad, Denis? Así mismo, el trabajo del fiscal es fabricar un caso que es perfecto, que no hay duda, que ellos pueden establecer con hechos. El trabajo del defensor es buscarle defectos a cualquier punto en ese caso. Y a veces esos defectos no son defectos en absoluto, pero si hay suficiente duda, entonces el fiscal está más dispuesto a ofrecer alguna oferta que puede incluir reducir los cargos, tumbar los cargos o reducir una multa o una condena mínima. En ese caso, entonces, el caso se puede transar sin tener que ir a juicio y uno tiene la garantía que uno no va a sufrir, que uno vaya preso o cualquier otra condena peor. Gracias, Denis. Gracias por esos consejos. Regresamos en